Hi, good evening. How are you? My name is Maria Camila Roncantia. It is very nice to meet you, and it is very nice to be here with you, join you in your introduction to Sena. Okay, so first of all, welcome to Sena. I am talking from Mocoa, and I greet you all over there. I am going to start speaking in Spanish because I know you get a little bit confused or shy, and I don't want you to get scared so very fastly. Okay, so les digo que voy a empezar a hablar en español porque no les quiero asustar, además porque no quiero que de pronto se vuelvan tímidos o si estén preocupados desde tan pronto. Bueno, entonces el objetivo del día de hoy es poder hacerles una pequeña introducción a propósito del programa de bilingüismo SENA, de cómo se representa esto dentro de sus programas y diseños curriculares, de las características que tiene este programa en el SENA, en nuestra regional específicamente, y también para ustedes como aprendices de Puerto Guzmán. ¿Listo? Entonces, por favor, la metodología que vamos a seguir es que el compañero que está a cargo de la inducción me va a ayudar, por favor, pasando las diapositivas. Yo voy enumerando las diapositivas sobre las cuales vamos a empezar a hablar, y así yo puedo, ustedes también pueden verme a mí y podemos ir viendo las diapositivas al mismo tiempo. Bueno, entonces empezamos con la primera diapositiva que nos habla sobre el programa de bilingüismo, presentación para la inducción 2023. Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas al SENA. En este punto yo quisiera que nos preguntáramos sobre qué es bilingüismo. Pueden compartirlo con sus compañeros, con sus compañeras, las ideas que surjan a propósito del bilingüismo. ¿Qué es? ¿Es una condición? ¿Es una habilidad? ¿Cuántas lenguas incluye? ¿Incluye 2 lenguas, 3 lenguas, varias lenguas? Entonces, cuando hablamos del programa de bilingüismo para el SENA, estamos hablando de la capacidad que tiene una persona para desenvolverse en 2 lenguas diferentes. Cuando hablamos de bilingüismo, entonces estamos hablando de 2 lenguas, sea esta la lengua materna como el español, una lengua ancestral, puede ser el Siona, Kemenchá, Inga, Cofán, Muri, que son las lenguas del departamento del Putumayo, porque es el departamento del Putumayo, y otra lengua que ya no es la lengua materna, es decir, la lengua que se adquiere desde que estamos pequeños y pequeñas con la familia, y sino que hay otra lengua además, ¿cierto? Estos casos de bilingüismo se dan, por ejemplo, entre personas que de comunidades muy cercanas y que se compartieron esta lengua, o como en nuestro caso, cuando aprendemos una segunda lengua por necesidad, por interés, porque es importante y representa algo para nosotros y nosotras. Entonces de esto hablamos cuando nos referimos al bilingüismo en el SENA, y el SENA pues no solamente enseña inglés, sino que también en sus programas incluye el francés y la lengua de señas, ¿cierto? Aunque con mayor regularidad, por ejemplo, en todos sus programas de aprendizaje, lo que vamos a encontrar es un componente de inglés. ¿Listo? Entonces el bilingüismo, lo que se representa para ustedes es en el aprendizaje de la lengua inglesa como lengua segunda o lengua extranjera. Si pasamos a la segunda diapositiva, por favor, vemos el temario de esta presentación. Entonces, entre los temas que vamos a tratar está, primero, vamos a conocer el objetivo del programa de bilingüismo en el SENA. En segunda medida, vamos a ver la importancia del idioma inglés en la formación para el mundo laboral. ¿Sí? Esto en general, como colombianos y colombianas, ¿qué implica a nivel laboral el aprendizaje de la lengua inglesa? En tercer punto, vamos a ver las características del programa de bilingüismo SENA. Ahora sí, cómo se desarrolla el programa de bilingüismo, cuántas horas van a ver ustedes de inglés, ¿cierto? Como a cuántas horas equivale esta competencia, cuántas competencias van a ver, por ejemplo. Y en el cuarto lugar vamos a ver el bilingüismo y nuestro centro de formación, es decir, les voy a contar cómo está compuesto nuestro equipo de trabajo, quiénes somos los instructores y las instructoras del área de bilingüismo, en qué espacio se orienta, qué herramientas utilizamos. Esto por disposición de la Dirección General, la cual nos pide que ustedes desde el principio, desde que empiezan su periodo de etapa de formación, puedan conocer qué competencias van a ver, cuál es su programa de desarrollo curricular, y que en este caso pues puedan conocer las especificaciones y características que tiene el programa de bilingüismo. Entonces vamos a pasar a la tercera diapositiva, la cual nos permite adentrarnos un poco en la pregunta por el objetivo del programa de bilingüismo, y vámonos para la cuarta diapositiva inmediatamente.
Entonces, una vez ubicados y ubicadas en esta diapositiva del objetivo, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la razón por la cual nosotros como aprendices de un técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales vamos a ver inglés? Entonces dice que el programa de bilingüismo es la respuesta del SENA a los requerimientos del sector productivo en cuanto a la necesidad de dominio de una lengua extranjera por parte de los trabajadores y la población colombiana, con el fin de incidir sobre la competitividad de las empresas y mejorar los índices de empleabilidad en el país. Entonces esto yo suelo verlo como un árbol que empieza, digamos, con cierta jerarquía. Entonces encontramos que desde el exterior tenemos ciertos requerimientos. Si Colombia quiere insertarse en los mercados internacionales, ¿cierto? Que es el ideal capitalista de nuestro país. Entonces podríamos decir que es necesario que como colombianos y colombianas, como empresas colombianas, estemos preparados para afrontar los retos de la internacionalización. Entonces las empresas empiezan a hacer una demanda pues de esas habilidades. Necesitamos que las empresas que contraten con nosotros tengan la habilidad de enfrentar softwares en inglés, que tengan la habilidad de enfrentar materiales, herramientas, manuales que nosotros enviemos desde este lado del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas internacionales empiezan a hacer la demanda a las empresas locales y las empresas locales a su vez deben hacer la demanda a sus trabajadores y trabajadoras y están en la responsabilidad también de formar y responder a estas necesidades. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Ustedes saben que el SENA hace parte del Ministerio del Trabajo, quienes son los encargados, somos los encargados como SENA de cualificar la mano de obra, los emprendimientos y las empresas de nuestro país. Entonces, allí es cuando nace la necesidad de que nosotros como SENA podamos formarles a ustedes en esta habilidad, que ustedes puedan alcanzar las competencias necesarias para desempeñarse en ambientes laborales en sus empresas y con esto mismo en el país, ¿no? Entonces esto hará que seamos Colombia en general mucho más competitivos a nivel mundial para insertarnos en los mercados internacionales. Vamos a pasar a la diapositiva número 5, en la que se nos dice, algo parecido a lo que veíamos ahora. El objetivo del programa de bilingüismo es fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera, especialmente el inglés en nuestro caso, en la formación técnica, tecnológica y complementaria. Con calidad y pertinencia, claro está. ¿A qué se refiere con esto de formación con calidad y pertinencia? Entonces, nosotros atendemos población de técnicos, en los niveles técnicos, tecnológicos y complementarios. Y cada uno atiende unas necesidades diferentes y específicas. Además, eso tiene que ver con sus redes de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes que están estudiando instalaciones eléctricas necesitan ver un componente de inglés muy diferente a lo que tiene que ver un técnico en producción agropecuaria o un técnico en asistencia administrativa, porque entonces el inglés que ustedes van a ver en el SENA no va a ser un inglés como el que ustedes vienen viendo en el colegio, en la escuela, sino que es un inglés que está enfocado a su área de conocimiento. Por eso hablamos de pertinencia, ¿sí? Porque queremos dar las herramientas para que ustedes se puedan desempeñar de una mejor manera en sus ambientes laborales, que ustedes, por ejemplo, en sus casos, ustedes necesitan conocer las partes de algunas máquinas, ustedes necesitan conocer colores internacionales para marcar las instalaciones eléctricas, para reconocerlas, para detectar si es peligrosa o si no es peligrosa, los niveles de corriente, todo eso es importante que ustedes lo puedan manejar. Entonces vamos a enfocarnos por ese lado de lectura de manuales, interacción con aparatos digitales. Esa va a ser, digamos que uno de los enfoques que ustedes van a tener. A eso nos referimos con la pertinencia. Si nos vamos para la diapositiva número 6, vamos a ver cómo vamos a empezar a hablar sobre la importancia del idioma inglés en la formación para el mundo laboral. Entonces, como hablábamos ahora, formación en lengua inglesa. ¿Por qué? ¿Por qué el inglés? Por la internacionalización de las economías y la apertura de los mercados nacionales. Cada vez más empresas multinacionales están exigiendo el idioma inglés como común,
¿cierto? El inglés tiene muchas cualidades especiales. Uno podría decir, bueno, pues dicen que el mandarín es la lengua que va a mandar la parada, por así decirlo, en algunos años va a ser la lengua más importante, la lengua común, ¿cierto? La lengua universal, también se escucha ese término. Pero es muy difícil realmente que podamos aprender mandarín, porque para aprender mandarín hay que volver a empezar a escribir, la A no es la A, son un montón de representaciones y símbolos diferentes. En cambio, el inglés tiene algo de particular, es que es una lengua fácil, sintética, ¿sí? Tiene pocas conjugaciones, pocos tiempos verbales y ya está muy presente en nuestro entorno. Camisetas, recetas, las cosas del mercado, o sea, el inglés está por todos lados, la televisión, películas, el inglés está allí, ¿cierto? Siempre acompañándonos. Y eso también es algo que es pues producto de las economías, ¿sí? De las economías internacionales. Entonces el inglés está allí siempre poniéndose enfrente de nosotros de múltiples maneras. Y a nivel laboral, pues también todos y todas tenemos entendido que cuando estudiemos inglés vamos a tener mayores oportunidades laborales. Eso es algo que está ahí en el aire y que todos y todas pensamos de una u otra forma. Formación en lengua inglesa, ¿por qué? Entonces aquí en este punto tenemos 3 diferentes imágenes y las voy a ejemplificar cada una para que las podamos entender. Entonces, en el cuadrito azul, primero vamos a entender el mapa, ¿no? Entonces aquí hay un mapa, que es un mapa del mundo. Ahí estamos en la diapositiva número 8, ¿sí? Entonces vamos a desplazarnos hasta la diapositiva número 8 y allí encontramos un mapa. En este mapa está el mundo y los colores significan, el azul significa que hay una muy alta competitividad en lengua inglesa, el verde significa que es alta pero no muy alta, el verde oscuro, el verde claro es un uso del inglés moderado, el amarillo es bajo y el naranja es muy bajo. Ahora bien, vamos a ubicarnos nosotros y nosotras en ese mapa. En ese mapa, ¿estamos en qué color? Estaremos en azul, muy alto, en verde oscuro, alto, siquiera, bueno, moderado, tampoco, bajo, no. Estamos en muy bajo, ¿cierto? Como país, como Colombia. Y es una realidad. Entonces, esto, claro, evidentemente, como veníamos ahora dentro de la lógica de las jerarquías, de las necesidades, de lo que empiezan a pedir los mercados internacionales, pues no nos da muy buenas luces, ¿cierto? Y lo que nos pone es un reto demasiado grande. Por eso es que el SENA está allí apoyando este proceso de transición para Colombia. Ejemplo, muchos de nosotros y nosotras tenemos papás y mamás que ellos nunca vieron inglés en el colegio y no podían ayudarnos a hacer una tarea. Ahora nuestros hijos adolescentes, nuestros familiares adolescentes, ellos ya tienen muchísima más relación con esta lengua, ¿cierto? Nuestros niños y niñas están recibiendo inputs de inglés por todo lado, de la televisión, de los muñequitos, de YouTube, ¿cierto? Todo el tiempo los chicos y las chicas están, sobre todo los más pequeños y pequeñas, están recibiendo información en inglés. Seguramente en unas 2, 3 generaciones el inglés va a ser mucho más fuerte en nuestro país, ¿cierto? Y vamos a estar posicionados en un lugar más alto. Y también tendremos muchísimo más conexión con el mundo, porque es que hablar la lengua nos facilita, por ejemplo, la obtención de una visa, la facilidad para viajar al exterior, así sea para irnos de paseo al exterior, porque realmente no sale tan costoso. Uno de los bloqueos más grandes es que no hablamos el inglés y cómo nos vamos a defender allí, ¿cierto? Entonces, esto nos va a abrir las puertas del mundo. Cuando nos dirigimos al espacio azul en este mapa, que ve un cuadrito azul, nos habla de la investigación. Nos dice que los países de habla inglesa, que sea como lengua materna o lengua segunda, es decir, aprendida, son los que más invierten en investigación y desarrollo, los que tienen mayor cantidad de investigadores per cápita, es decir, de investigadores a nivel pues nacional por cantidad de personas. Entonces, pues esto no es raro, ¿cierto? Porque la investigación se basa en información que del mundo se ha obtenido a través de la observación y de procesos metodológicos investigativos, ¿cierto? Entonces, esto me gusta ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a Google y hacemos una pregunta en español, tenemos una serie de respuestas. Tenemos 100 respuestas diferentes sobre ese tema en español, ¿cierto? Ahora, si ustedes van y hacen esa misma pregunta en inglés a Google, ¿cierto? Si le preguntan algo sobre semillas, ¿cierto? Como cuántas semillas han sido estudiadas en el planeta,
pues entonces en español van a recibir unas preguntas, pero si van y lo preguntan en inglés, ¿cierto? Van a recibir otras 100 respuestas diferentes en una lengua diferente, ¿cierto? Que es en el inglés. Y si van y la preguntan en francés, tendrán otras 100 respuestas diferentes de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que literalmente cuando ustedes aprenden inglés, se les abre otra puerta al mundo, se nos abre otra puerta al mundo, ¿cierto? Porque podemos preguntar a libros, a manuales, podemos preguntarle a YouTube, a Google sobre temas específicos y tenemos una gran cantidad de información y esto facilita la investigación. Entonces, a nivel de investigación y de conocimiento, el inglés también es una herramienta muy importante. En el cuadrito naranja nos habla de que para las organizaciones contar con un ambiente diverso y una cultura de dominio del inglés es clave para la adquisición del mejor talento. Para los profesionales investigadores, el inglés es una herramienta fundamental para mantenerse al día con las novedades de su campo. Entonces, digamos que en este caso, muchas empresas internamente incluso necesitan el inglés para poder entender sus procesos internos, ¿cierto? Llega una máquina nueva, llega un manual nuevo y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo abordo este tema? Necesitamos personas o tenemos un software nuevo, como les decía ahora, ¿qué hacemos para poder enfrentar esa situación? Pues necesitamos personal calificado. Entonces, el inglés es una herramienta para mantenerse al día con las novedades de nuestros campos, ¿cierto? Mucha de la información viene en inglés, de los avances vienen en inglés. Y si la investigación en la parte azul viene en inglés, pues los resultados también vienen en inglés, ¿cierto? Entonces así podremos actualizar nuestros conocimientos. Y finalmente en el campito verde dice, en un mundo tecnológico e hiperconectado, el inglés ya no abre puertas, las cierra. A diferencia de las décadas en las que el dominio de un idioma extranjero era una facilidad para acceder a mejores posiciones, hoy en día es un requisito básico para muchas ocupaciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Listo? Entonces pasamos a la diapositiva 9 y aquí encontramos formación en lengua inglesa. ¿Por qué? Por el crecimiento de los mercados emergentes y la creciente interconexión de los negocios globales. Esto afecta directamente el trabajo y el mercado en cada país. Entonces, cada vez están saliendo nuevas maneras de hacer dinero, nuevas maneras de poner a mover esa energía del dinero, ¿cierto? Y también nuestra energía de trabajo. Y pues digamos que eso ya hace mucho tiempo dejó de ser regional, ¿cierto? En el que antes nuestros padres y nuestras madres, digamos, o abuelos y abuelas que trabajaban la tierra, pues entre ellos mismos y ellas mismas en el pueblo movían la economía, ¿cierto? Entonces unos vendían envueltos, otros vendían yuca, otros papa que bajaban de pronto del valle de Sibundoy, sí mucho, ¿cierto? Y allí se movía la economía. Ahora, ¿qué pasa? Ahora es diferente, ahora nosotros estamos recibiendo dinero de empresas, es fácil recibir dinero de empresas internacionales y tenemos la capacidad y la competitividad para trabajar con ellas, que esto de manera individual también impulsa la economía del país. Entonces necesitamos que ustedes, como aprendices SENA, se apropien de la lengua y que a través de ella puedan ustedes mismos y ustedes mismas de manera independiente insertarse en el mercado internacional y con eso pues también incrementar la competitividad del país. Porque en la siguiente diapositiva, en la número 10, se dice que porque nuestro país requiere que sus trabajadores estén bien capacitados técnicamente, con buenas herramientas comunicativas en inglés, para que su desempeño laboral responda a las necesidades locales y globales, que está muy relacionado con todo lo que venimos diciendo. Bien, en la diapositiva número 11 tenemos las características del programa de bilingüismo SENA como tal. Entonces, venimos hablando de la importancia que tiene el inglés para el mercado, ¿cierto? Para la empleabilidad y para nuestro desarrollo profesional. Ahora vamos a ver las características del programa de bilingüismo, ¿cierto? ¿Cómo se orienta? Entonces, el programa de bilingüismo que busca, el programa de bilingüismo busca que ustedes puedan desarrollar la competencia de interactuar en situaciones laborales y sociales en inglés. Claro está, ustedes, por ejemplo, como técnico, más adelante vamos a ver la cantidad horaria que ustedes tienen para desarrollar esta competencia, pero a rasgos generales que buscamos
buscamos que cuando, por ejemplo, escuchemos hablar en inglés, ya no nos dé risa, no nos muramos de risa, o no nos muramos de pena o de angustia, porque ahora yo no sé qué responder en situaciones muy básicas, en situaciones como, bueno, saludemos, hola, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿dónde queda esto? ¿Dónde está esto? ¿Qué quiere decir esto? Que son expresiones básicas que podemos manejar sin problema porque llevamos en el colegio estudiando años inglés, ¿sí? Y aún todavía nos da vergüenza poder saludar, poder tener un primer encuentro con alguna persona que hable inglés. Entonces lo que buscamos es que ustedes desarrollen habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas vienen de la escucha, de la producción oral y también de la comprensión de textos y la producción de textos. Entonces vamos a tocar un poquito cada una de las áreas. También esto está enfocado a las metodologías de cada instructor y cada instructora, pero en sí lo que busca el SENA es que ustedes puedan desarrollar un poco cada una de esas habilidades de acuerdo con el plan de estudios. 2. Brindar soluciones que apoyen el aprendizaje de las lenguas extranjeras con el fin de que se mejore la empleabilidad de los aprendices en un mundo cada vez más globalizado. Entonces esto es importante porque hasta ahora hemos visto cómo el inglés va a mejorar la empleabilidad general, la del país, la de la empresa, es cierto, como su potencialidad. Pero como individuos también ustedes se van a ver muy potenciados al poder tener nociones del inglés, ¿cierto? Porque ustedes van a poder entender información, van a poder saber enterarse de ofertas laborales, van a tener una idea de cómo crear un documento, una hoja de vida en inglés para poder que me contraten, o cómo sobrellevar una entrevista básica para poder irme a Canadá, si es que así lo quiero, cuando haya una oferta laboral. Y quiero decirles que en su área de conocimiento, en esta red de electricidad, de instalaciones eléctricas, hay ofertas laborales en el exterior bastantes. Entonces, si tenemos estas herramientas en nuestra formación, pues vamos a poder enfrentar ese mundo globalizado que tenemos ahora, ¿cierto? Como interconectado. Tercero, dar respuesta a los sectores productivos que requieren contratar técnicos y tecnólogos con dominio del idioma inglés, ¿cierto? Entonces, no solamente es importante para ustedes, es importante para el área pecuaria, es importante para el área de turismo, y no solamente para el turismo, porque diríamos como que no, pues es que el turismo, claro, porque están hablando todo el tiempo con extranjeros y extranjeras, pero nosotros no. Pero ustedes también pueden vender su portafolio de servicios a empresas extranjeras, ¿cierto? O incluso aquí dentro, como les decía, ¿cierto? Como las habilidades que se requiere tener, poder leer un documento, poder leer un manual, entender fácilmente cómo funciona una máquina y no quedarme bloqueado, que a veces, muchas veces, lo que más bloquea es el miedo y la falta de costumbre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos con las características de los programas de formación SENA, con todo lo que tiene que ver con bilingüismo. Entonces, dice, formación titulada. La competencia de inglés hace parte integral de los programas de formación técnicos y tecnólogos SENA y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Entonces, todas las formaciones técnicas y tecnológicas tienen inglés en su desarrollo curricular, ¿cierto? Y este es inaplazable, no se puede saltar, no puedo hacer un acuerdo, simplemente hay que verla, a no ser que ustedes ya tengan la habilidad, que ustedes ya sientan que ya se pueden defender en inglés con lo básico y que quieran presentar algún examen, ¿cierto? Ahora más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre, bueno, cómo reconocer esos aprendizajes y estudios previos. Si ustedes sienten que no tienen las habilidades necesarias para poder certificarse en esa competencia, entonces ustedes deberán verla, sí o sí, ¿no? Entonces dice, los diseños curriculares para la formación de técnicos establecen 180 horas de formación presencial para una competencia. Para los tecnólogos es diferente, pero ustedes son técnicos, es decir, que ustedes van a ver entre 100 y 180 horas de inglés. Para que se hagan una idea más o menos, digamos que, como ustedes saben, la formación profesional en el SENA es integral, ¿cierto? ¿Qué quiere decir integral? Que ustedes no solamente van a estar 100% aprendiendo sobre instalaciones eléctricas directamente, sino que van a estar mirando que, por ejemplo, con la transversal de medio ambiente, van a estar viendo las medidas que como técnicos en instalaciones eléctricas deben tener en cuenta para el cuidado del medio ambiente. O como técnicos en instalaciones eléctricas, desde la ética, ustedes cómo deben comportarse éticamente en sus lugares de trabajo, ¿cierto? Que son todos valores añadidos a su conocimiento, y por eso el SENA se caracteriza
a nivel nacional por esta formación integral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un instituto X del país, tal vez no les van a dar inglés, porque van a decir, bueno, el inglés no tiene que ver con ustedes, no tiene que ver con su técnico, ustedes solamente van a ir a instalar circuitos eléctricos, pero sabemos que no, ya hemos evidenciado cómo es de importante el inglés, ¿cierto? Para la práctica, la ejecución y para la proyección empresarial y de desarrollo económico. Entonces, por esto hay diferentes transversales, está la transversal ética, la transversal de medio ambiente, matemáticas, todas enfocadas hacia su técnico, ¿cierto? Ahora, las demás transversales tienen una duración mucho más corta, digamos ética son 48 horas, medio ambiente son 48 horas, pero el inglés no es una competencia corta, no es una competencia de 40 horas. Cuando hablamos de bilingüismo, ustedes como técnicos tendrán de 100 a 180 horas de formación en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que el instructor de inglés va a estar con ustedes un buen tiempo, ¿cierto? Y que la guía es jugosita. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de un tecnólogo, ya se duplica, ya no es una sola competencia, sino que hablamos de 2 competencias. Y las tecnologías deben presentar unas pruebas de estado, como parecido a unas pruebas ICFES. Entonces, también el inglés de ellos está enfocado hacia la presentación de esas pruebas. Ustedes tendrán entre 100 y 180 horas, ¿listo? De formación en bilingüismo. Listo. La diapositiva número 14 nos dice que nos habla un poco de lo que les decía ahora, el reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, digamos que ustedes dicen, no, bueno, yo sí siento que yo voy a estudiar un poquito porque a mí me iba muy bien en el colegio, yo voy a estudiar, le digo a la instructora que tengo que estudiar y yo voy a hacer el reconocimiento de aprendizajes previos. Entonces, nosotros cuando iniciamos la formación empezamos a hacer unas actividades de diagnóstico como para ver en qué nivel está el grupo, y a partir de ese nivel pues empezamos también como a desarrollar nuestro programa y nuestras guías. Entonces, en este tiempo ustedes se pueden acercar a nosotros y nosotras y decirles que ustedes desean hacer ese reconocimiento de aprendizajes previos, y entonces a partir de una prueba de conocimiento, desempeño y producto, ustedes pueden digamos que pasar esta competencia. Si ustedes ya sienten que tienen las habilidades, entonces ustedes hacen esas evidencias y ustedes pueden digamos que homologar o validar esta competencia y ya no tendrían que verla. También dice que si usted tiene el nivel de inglés B1 o superior con certificación internacional, comuníquese con el profesional de bilingüismo o con su instructora de inglés del centro para recibir más información sobre el proceso de reconocimiento. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando presentamos el ICFES que la calificación de inglés venía por unas letras. Dice que tenemos un A1, un A2, B1, B2. Pues este es el marco común europeo para las lenguas, y así es como se califica el inglés, la competencia de inglés, las habilidades en lengua inglesa o en cualquier lengua a nivel universal, a nivel pues mundial. Entonces digamos que si te dicen tienes un nivel A1 es porque tú puedes hablar, saludar un poco, ¿cierto? Como conocimiento básico, familia, animales, colores, todo esto. Pero si tienes un A2, ya vas un poquito más adelante, puedes hablar en pasado, puedes hablar de tus experiencias, de tus vacaciones. Si hablas un poquitico mejor, entonces puedes tener un B1, un B2, un C1, que es mi caso, o un C2, ¿cierto? Para ser instructores SENA debemos tener un mínimo un B2. Si ustedes tienen un nivel B1 o superior certificado por una prueba internacional, hay unas pruebas específicas para esto. Si ustedes cuentan con ese certificado, también se acercan a nosotras y nosotras podemos ayudarles a hacer ese reconocimiento de aprendizajes previos para que ya no tengan que ver el técnico, para que ya no tengan que ver la competencia en bilingüismo, sino que ustedes puedan saltársela porque ya tienen las habilidades. Listo, y ya estamos cerrando el tema. Gracias por su atención, espero que no hayan tenido problemas con el video para nada, que haya sido pues claro. Ya sé que no puede haber preguntas, sin embargo al final el instructor puede, si hay preguntas, comunicarse conmigo y yo intentaré responderlas. Listo, si se puede en tiempo real pues sería fantástico. Entonces ahora vamos a ver esta diapositiva, que es la número 15. Y aquí nos dice bilingüismo y nuestro centro de formación. Entonces recordemos que el centro de formación es un centro general y grande al cual ustedes y yo pertenecemos, ¿cierto? Que es el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima. Ese es el centro de formación. Y ese centro tiene diferentes sedes, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos parte de la sede en Maguaré, que es la que está ubicada en Mocoa. También está la sede central, que es la que está ubicada en Puerto Asís. Tenemos sede en Puerto Leguízamo y sede en el Valle de Sibundoy.
Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre el bilingüismo y nuestro centro de formación. Entonces, como ya les dije, están todas estas sedes que hacen parte del mismo centro y entre todos contamos con un líder de bilingüismo que es un instructor de planta cuyo nombre es Abdiel Quintero. Él es nuestro líder de bilingüismo. Tenemos 9 instructores e instructoras presenciales y 2 instructores virtuales. Ahora, al principio de la contratación hubo solamente un instructor virtual, pero ahora contamos con 2 instructores virtuales. Y en ese momento quiero aprovechar para contarles que si ustedes quieren estudiar inglés, el SENA no solamente ofrece el inglés así, pues, a través de los técnicos, sino que también existen cursos complementarios para que ustedes fortalezcan el inglés, cursos complementarios de 48 horas, de 40 horas, y también existen programas complementarios virtuales, o sea que ustedes tengan la oportunidad de estudiar inglés de manera remota. Ustedes pueden hacerlo ingresando a Sena Sofía Plus, buscando los cursos en inglés, y allí van a encontrar una gama de opciones para que puedan seguir su formación en inglés para los que estén más interesados y más interesados. Listo, este es como nuestro equipo hasta ahora conformado, y pues contamos con 2 laboratorios de bilingüismo en la regional Puerto Asís y Mocoa. Cada laboratorio consta de 30 computadores con diademas, un tablero gigante, un proyector, tecnología táctil, acceso a internet y sistema de audio. Sin embargo, a manera de secreto, para que ustedes no piensen como que ay no, en Guzmán no tenemos nada, pues la verdad es que estos laboratorios existieron en un momento, pero ahora están como en un receso. Ahora se están ubicando, se están usando de manera general para orientar cualquier tipo de formación. Entonces ya no son solamente de uso exclusivo para inglés o para bilingüismo, sino que ya hacen parte de ambientes generales para todas las tituladas. Entonces ustedes no están en desventaja, estamos casi que por las mismas todos y todas. Bueno, eso ha sido todo. La última diapositiva, pues nos despedimos, agradecemos por su atención. Como les dije, en caso de que tengan algún tipo de preguntas, inquietudes, pueden comunicarnos a través de su instructor titular para poder contestar estas preguntas. Mucho ánimo, no se preocupen, el inglés no se pierde desde que ustedes asistan a formación, desde que muestren interés y desde que hagan todas las actividades. Allí no va a haber ningún problema. Recuerden, mi nombre es María Camila Roncancio, lo que les puedo ayudar. Mi correo electrónico es mcroncancio@sena.edu.co, y quizá nos estaremos viendo pronto, si no conmigo, entonces alguno de los instructores que hace parte de la zona estará acercándose allá a Puerto Guzmán para poder hacerles pues para poder introducirlos en esto del inglés y poder desarrollar las competencias que contiene su programa de formación. Hasta pronto, muchísimas gracias compañero por el apoyo con las diapositivas, y que estén muy bien. Hasta la próxima, bye bye, see you later.